En este video vamos a recorrer Villa La Angostura, vamos a conocer el centro de la ciudad, vamos a caminar por el istmo de Quetrihué, que le da nombre a la ciudad, vamos a visitar miradores, playitas y varios lugares más. Villa La Angostura es conocida como el Jardín de la Patagonia, se ubica en la provincia de Neuquén, a poco más de 80 kilómetros de Bariloche, y es conocida por su arquitectura alpina y por ser parte de la ruta de los 7 lagos, que por si no lo viste te dejo el video en la descripción. Si estás haciendo base en Bariloche, podrías hacer una excursión, de hecho vi que hay una que incluye Villa La Angostura y Villa Traful, pero te dejo todas las opciones en la descripción. También podrías llegar en autobús o colectivo o alquilar un auto como hicimos nosotros y recorrer por tu cuenta. Te muestro en el mapa los 3 puntos que vamos a recorrer y vamos a empezar con la parte comercial de la ciudad, donde vas a encontrar restaurantes, todo tipo de negocios, supermercado, la oficina de información turística. Anduvimos de día y de noche entre domingo y miércoles y estaba todo bastante tranquilo, al menos en esta época del año. Para tomar una cerveza fuimos a Finnegan, un poco de casualidad, buscando lugares para tomar una cerveza artesanal y tenían varias. Estaba lindo el patio, me imagino que con un clima más cálido está bueno para sentarse afuera, aunque no fue nuestro caso. Otro lugar que me pareció muy bonito, aunque no había nadie porque pasé a la siesta, pero te lo quiero mostrar, es este paseo. Es como una galería comercial muy original, me gusta la decoración que tiene. Hay algunas tiendas y también bares y restaurantes, y también tienen departamentos para alquilar. Vi algunas fotos y son muy bonitos, te dejo info en la descripción por si les querés dar un vistazo. A 3 cuadras de la calle principal está esta casa de té, que si estás buscando un lugar para merendar puede ser una buena opción. No sé a vos, pero a mí me encantan las casas de té, y en el video de San Martín de los Andes te muestro la casa de té más antigua de la Patagonia. Te dejo el video en la descripción por si no lo viste. Ahora nos vamos para el puerto, que sale en el mapa como Puerto Angostura, también como Puerto Villa en algunas páginas de turismo. A esta zona se puede llegar caminando desde el centro en unos 30 minutos más o menos. Hay colectivos urbanos que vienen hasta acá y también hay un tour que se llama Tour Panorámico por Villa La Angostura, que incluye este puerto. Ahora al menos está disponible solo los domingos, pero te dejo el enlace en la descripción para que verifiques la info cuando sea que viajes. Y si andas en auto, acá vas a encontrar estacionamiento. Hay varios lugares para ver en esta parte y vamos a empezar con la capilla Nuestra Señora de la Asunción, que se construyó en 1936 como parte del Plan de Parques Nacionales y con diseño del arquitecto Alejandro Bustillo, quien se inspiró en la arquitectura del norte europeo. Las paredes de la capilla están hechas de piedra y el techo está cubierto con tejuelas de alerce. Desde acá nos vamos al Mirador Malvinas Argentinas, que tiene vistas panorámicas al lago Nahuel Huapi y las montañas que lo rodean. El mirador cuenta con algunos bancos y espacios para descansar, lo que lo convierte en una parada perfecta para relajarte antes de seguir explorando los alrededores. La siguiente parada es en el Museo Histórico Regional, ubicado donde funcionó la primera usina de la localidad. Estaba cerrado, así que no lo pudimos visitar. Si tenés suerte y podés entrar, vas a conocer objetos de la época de la fundación de la ciudad, fotografías y documentos históricos. Entre sus exhibiciones destaca una canoa tallada en un solo tronco que muestra cómo los primeros habitantes se desplazaban por el lago. Y si vas a la parte de atrás del museo, vas a tener estas vistas. Según tu fecha de viaje, puede ser que acá cerca encuentres una feria de artesanos, pero ahora está cerrada, así que nos vamos a un lugar que te mencioné al principio del video y que me resulta muy interesante porque da origen al nombre de la ciudad. El istmo de Quetrihué es un estrecho tramo de tierra que conecta la península de Quetrihué con el continente. Y el nombre Villa La Angostura viene precisamente por esta angosta franja de tierra. Dejamos el auto en el estacionamiento junto a la entrada y a los pocos pasos nos encontramos con el primer árbol color canela, un arrayán típico de la región patagónica.
Este árbol crece en lugares húmedos y llama la atención por su corteza lisa y su color canela, que se debe a los taninos que produce. Y las manchas blancas en el tronco se deben a la caída de la corteza. Si seguís por este camino vas a llegar al ingreso del bosque de Arrayanes. Por acá podés ingresar si vas a hacer el recorrido caminando o en bicicleta. Cuando nosotros llegamos a este punto ya estaba cerrado el ingreso. El bosque de Arrayanes también se puede visitar desde Bariloche, de hecho es una de las excursiones en barco más populares que sale desde Puerto Pañuelo e incluye la isla Victoria y el bosque de Arrayanes. Y volviendo al istmo, a la parte más angosta, tenés a un lado la Bahía Mansa y al otro la Bahía Brava. Son dos playas icónicas de Villa La Angostura rodeadas por el lago Nahuel Huapi. Por la zona del puerto también tenemos la Reserva Natural Laguna Verde. Hay una pasarela que bordea la laguna y permite recorrerla caminando. Acá se pueden ver distintas especies de árboles y arbustos típicos de esta zona y también se pueden escuchar aves de la región, aunque como indica el cartel son difíciles de ver. Y antes de dejar esta zona vamos a acercarnos a ver la residencia El Mesidor. Si haces el sendero hacia el bosque de Arrayanes, leí que se puede ver desde uno de los miradores, pero vamos a verla de cerca. Hay un camino de tierra que le da la vuelta y hay varios carteles que dicen que no se puede frenar. No sé si en algún momento del año permitirán que la gente baje y camine por los jardines. Es una construcción de estilo francés, diseñada por el arquitecto Alejandro Bustillo y que se construyó en 1942. La residencia se extiende sobre 36 hectáreas de jardines y está junto a las orillas del lago Nahuel Huapi. Me imagino lo que deben ser esas vistas. Desde 1964, el Mesidor funciona exclusivamente como residencia oficial del gobierno de la provincia de Neuquén y desde entonces se alojaron como invitados presidentes diplomáticos y ese tipo de personajes. Ahora nos vamos para Puerto Manzano, un barrio de Villa La Angostura, pero que está alejado del centro, así que tendrías que venir en auto, transporte público o con una excursión. El tour panorámico por Villa La Angostura que te mencioné antes también lo incluye. Puerto Manzano es una península conocida por su entorno natural, sus calles repletas de árboles y su arquitectura andina. Además, está rodeada de las aguas cristalinas del lago Nahuel Huapi. Hay muchos alojamientos en esta zona, desde cabañas hasta hoteles boutique, así que también podrías alojarte en esta zona. Nosotros dimos la vuelta en auto por la península e hicimos algunas paradas y la primera fue en la playa Puerto Manzano, donde está el Muelle Viejo. Hay varias playitas y la siguiente parada fue en Playa Picnic, que nos enteramos de este nombre cuando llegamos al lugar y vimos el cartel, porque en Google no figura este nombre, sale solo como playa pública. Más allá del nombre, acá vas a tener una playita de arena y si caminas un poco hacia el costado empiezan las rocas. Dejamos Puerto Manzano y agarramos un camino de ripio que se llama Acceso al Cerro Bayo, porque al final del camino está la base de este cerro. Pero antes de llegar hicimos una parada improvisada en este mirador, de hecho hay dos miradores en el camino. Como siempre, en la descripción te voy a dejar un mapa con todos los lugares que te estoy nombrando marcados para que puedas ver la ubicación de cada uno. La siguiente parada es en la cascada Río Bonito. Ya teníamos como destino este lugar que habíamos visitado la vez pasada, pero no nos acordábamos exactamente dónde estaba. Hay un estacionamiento al costado de la calle y un cartel que indica el sendero hacia la cascada. Y al final del sendero tenemos el mirador con la vista despejada hacia este salto de agua de 20 metros. Es un sendero de solo 200 metros, aunque se nota bastante el desnivel. Quizás para algunas personas puede ser un poco más complicado, sobre todo la vuelta que es en subida. Seguimos un
kilómetro más y llegamos al estacionamiento del Cerro Bayo. En este cerro hay un centro de esquí y es un destino popular tanto en invierno como en verano. En invierno ofrece pistas de esquí y otras actividades en la nieve, y en verano se convierte en un lugar ideal para actividades al aire libre como trekking, mountain bike y paseos en medio de la naturaleza. Si no estás en auto y querés venir, hay un transporte privado que hace este recorrido. Te dejo info en la descripción y parece que en invierno hay conexión en transporte público, pero esto te sugiero consultarlo con información turística. Más lugares que podrías visitar desde Villa La Angostura son Villa Traful, San Martín de los Andes y hacer la ruta de los 7 lagos. Te dejo con estos videos con más lugares para recorrer por la zona. Deja tu like y compartí el video con esa persona que sabes que le encanta viajar.